Felicitaciones, con esta presentación vamos a recalcar que han finalizado el curso y vamos a resumir el contenido del curso. El título entonces era Apliquemos la CIF y los conjuntos básicos de la CIF para niños y jóvenes con parálisis cerebral en nuestra práctica diaria. Una vez más, yo soy Verónica Schiariti, pediatra con formación en neurodesarrollo. Como recordarán, el contenido del curso está descrito en la pantalla. Teníamos 4 objetivos y preparamos charlas para tratar de repasar y de cubrir todo el contenido de estos objetivos. Empezamos con el primer objetivo, que era introducir el modelo de la CIF y revisar sus aplicaciones en la práctica clínica e investigación. Y como recordarán, las 2 primeras presentaciones se centraron en recalcar la importancia del modelo CIF, porque es importante en pediatría, porque es importante adoptarlo en la práctica diaria, y como están viendo los componentes con los códigos de colores que utilizamos, recalcando el funcionamiento y la discapacidad, y lo importante que es la influencia de los factores ambientales y factores personales. Nos concentramos en las aplicaciones de la CIF y los conjuntos básicos, en el marco utilizándolos como marco teórico, como lenguaje universal, como herramienta de clasificación y como método de comparar datos funcionales. Dimos ejemplos de cada uno de estos, y es una forma de recordar todas las aplicaciones de la CIF y los conjuntos básicos. Dependiendo de los recursos y del equipo de salud que ustedes tengan, es las distintas aplicaciones que pueden tomar, pero esperamos que al menos lo utilicen en forma sistemática como marco teórico de ahora en más. Como recordarán, durante las 2 primeras charlas nos concentramos entonces en dar ejemplos, y esta vez utilizamos a Natalia como ejemplo. Teníamos la historia clínica y tratar de hacer el ejercicio de reconocer cuáles son los componentes de la CIF en una historia clínica de un paciente regular, típico de la presentación de parálisis cerebral como es Natalia, con sus intereses propios y los intereses de la familia. Paso por paso vimos cómo se podía traducir la información de la historia clínica al lenguaje de la CIF, cómo se puede asignar categorías y asignar calificadores a esa información, y con eso podemos construir un perfil de funcionamiento. El objetivo final es planear metas funcionales para Natalia, con Natalia y su familia. Los 2 objetivos que siguieron fueron presentar los conjuntos básicos de la CIF e ilustrar cómo los conjuntos básicos de la CIF promueven la atención centrada en la familia y la colaboración interprofesional. En esa presentación recalcamos entonces que existen 5 conjuntos básicos para niños y jóvenes con parálisis cerebral de 0 a 18 años, y como recordarán, tienen distintos tipos de conjuntos básicos que pueden elegir según los recursos, el nivel de recursos que tienen en cuanto a profesionales con distintas disciplinas. O sea, en el comprensivo en general se recomienda para una descripción exhaustiva de las capacidades funcionales del niño, y en general son equipos multidisciplinarios que están formados al menos por 4 o más profesionales. Y además tienen el tiempo y la capacidad para poder evaluar cada una de las categorías incluidas en el comprensivo. Los más comúnmente utilizados son el común breve y los de edad específicas, porque son, al menos en la práctica diaria, más fáciles de aplicar porque el contenido es más resumido. Las distintas aplicaciones y que ustedes pueden haber visto en los materiales de lectura son ejemplos utilizando los conjuntos breves. Recalcando entonces que están en distintos idiomas: en inglés, en español, en portugués. Y como verán en la página educativa, han visto que hay en este momento 7, están accesibles en 7 idiomas diferentes.
Otra vez, los conjuntos básicos sirven como una guía de referencia para decir cuáles son las áreas más relevantes a evaluar o a tener en cuenta cada vez que nos proponemos una evaluación sistemática de las capacidades funcionales, pero nos guían en qué medir, no cómo medir, porque no son una herramienta de evaluación estandarizada. El cómo medir está guiado en este artículo que les estoy mostrando, que es la herramienta de instrumentos o de escalas estandarizadas, el Toolbox. Así que también es parte del material de lectura que espero que tengan la oportunidad de revisarlo. Otro de los ejemplos en las charlas fue cómo se pueden utilizar los conjuntos básicos para construir plantillas que puedan utilizarlas en la práctica diaria. Entonces, como ven otra vez el ejemplo del perfil de funcionamiento y les mostramos la herramienta con la cual pueden construirlo, que es una herramienta accesible, gratuita, que se puede construir el perfil de funcionamiento online y después guardarlo o exportarlo y volver a usarlo para las evaluaciones siguientes. Otras de las plantillas que pueden hacer son las tablas de intervención o las tablas de seguimiento, la plantilla de seguimiento como están viendo acá. Una de las cosas que quiero recalcar es la plantilla de apreciación que, como les mostramos en una de las presentaciones, recolecta en forma sistemática los intereses, las opiniones, las expectativas del niño y la familia, recalcando entonces la atención centrada en la familia. Existen páginas educativas para que puedan ejercitar y aplicar los conjuntos básicos. También les dimos información de cómo acceder a la página educativa de la CIF. Esta fue creada por nuestro equipo y está directamente orientada a ejemplos dedicados a los conjuntos básicos de parálisis cerebral. Y como ven, hay 5 casos porque hay 5 conjuntos básicos y cada uno de los casos entonces utiliza uno de estos conjuntos básicos. Así que los invito a compartir esta página para hacer actividades educativas, para compartirla con sus estudiantes, con sus residentes o el resto del equipo de salud que trabaja habitualmente con ustedes. Por último, el último objetivo era demostrar cómo incorporar los factores contextuales de la CIF y en específico tecnologías de apoyo para lograr un funcionamiento óptimo. Y mi colega, el licenciado Patricio Barría, les presentó el ciclo de la rehabilitación con los distintos pasos, la evaluación, la asignación del equipo a las distintas categorías de la CIF, las intervenciones basadas en las categorías de la CIF y la reevaluación. Como ven, hay distintas plantillas que se pueden utilizar en distintas partes del ciclo y los ciclos se repiten hasta lograr el funcionamiento óptimo o lograr los objetivos. En general, siempre se necesitan ciclos consecutivos porque en cada ciclo no pueden cubrir todas las metas funcionales que se proponen. Entonces, por ahí un ciclo se focaliza en 2 o 3 metas y a su vez los próximos ciclos van dedicados a distintas metas funcionales. A medida que los chicos crecen, las metas van cambiando, entonces es un ciclo continuo hasta la adultez. Patricio les mostró entonces las plantillas de intervención, como están viendo acá, que están organizadas en cuál es la intervención, cuál es la meta, la categoría CIF que nos estamos concentrando, la intervención específica que va asociada a esa categoría y quiénes son los profesionales, como ven acá en las columnas, quiénes son los profesionales que que van a estar involucrados o que van a estar a cargo de implantar esta intervención. La idea de la tabla es que les está recalcando cómo la CIF favorece la colaboración interprofesional.
Otra de las plantillas es la plantilla de evaluación, que la hemos visto un par de veces, cómo se puede crear el perfil de funcionamiento en el primer momento que se hace la primera evaluación y a su vez en el seguimiento a corto o a largo plazo y cómo se pueden comparar, cómo respondió el niño a las intervenciones, acá lo ven con los cambios en los calificadores de la CIF. Y pueden plantearse si la intervención es efectiva o si necesitan plantear o combinar intervenciones para lograr las metas que se propusieron. Una vez más, entonces recalcar que lo que podemos, una de las cosas que podemos intervenir en rehabilitación siempre es el ambiente, las modificaciones y las intervenciones, entonces incorporan tecnología de apoyo, así que los invitamos a profundizar el conocimiento en saber exactamente cuándo y cómo incorporar tecnología de apoyo en rehabilitación en chicos con parálisis cerebral. La CIF entonces los está invitando a que siempre tengan en cuenta cómo intervenir en cuanto a los cambios en los factores ambientales. Finalmente, tratamos de que el curso fuera práctico y tratamos de mostrarles entonces con Natalia, con Sofía, con Scarlett, cómo seguir paso a paso los pasos de aplicación de los conjuntos básicos o en general cómo aplicar el modelo CIF en una historia clínica o en una intervención regular de un chico con parálisis cerebral. Por último, la CIF celebra habilidades y diferencias culturales, que espero que ese sea el mensaje positivo que estamos tratando de dar y con todas las charlas hayan podido ver ejemplos concretos de cómo podemos cambiar o hacer en forma sistemática nuestra práctica para que utilicemos este lenguaje CIF. El plan de acción, y esto es con lo que los dejamos, es apliquemos la CIF y los conjuntos básicos de la CIF de la forma que puedan, paso a paso. Es un ejercicio que tienen que hacer, que lleva tiempo, pero que al menos los invito a probarlo. Y el plan de acción entonces incluye usar un lenguaje positivo siempre que interactuamos con chicos y con chicos con distintas habilidades. Describir siempre las capacidades primero, dirigirse al chico y compartir con él todas las cosas que se pueden hacer, que pueden hacer y a su vez a su familia cuando hacen las devoluciones y las charlas en cuanto al perfil funcional de cada niño. Siempre plantear metas funcionales, o sea que cada intervención que hagan tenga alguna relación con actividades y participación. Y obviamente la atención centrada en la familia. Empezamos siempre con los intereses y las expectativas del niño y la familia y construimos todo el plan alrededor de ellos. Muchas gracias por su participación.